Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones, queridos hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y también de otras naciones de habla hispana que se conectan con este canal profético. Bueno, como todos ya saben, somos una voz profética a través de esta Escuela Profética para las Naciones, que es nuestra comunidad profética aquí en YouTube, y estamos siempre conectados con naciones que hablan español, como nosotros, y también con personas que están en otras naciones, tanto como en Estados Unidos y otros continentes, como Europa también, que se conectan con este canal. Amén. Entonces, les bendecimos a todos ustedes y también estamos ya cerrando el año con este último video del año, que es la última enseñanza del año, siguiendo con esta serie que habíamos empezado el mes pasado. Vamos a continuar el día de hoy, pero estamos muy felices y agradecidos con el Señor de ver el respaldo de Él a través de las personas que se conectan con nosotros, los que forman parte de la red apostólica aquí en Latinoamérica, con las redes de intercesores, también con las escuelas ministeriales. Estamos muy agradecidos, bendecimos a todos ustedes, a todos aquellos que hasta estas últimas semanas han estado también enviando no solamente sus testimonios para darle la gloria a Dios de respuestas que hemos estado esperando en oraciones, intercesiones, sino también sus ofrendas de acción de gracias. Así que es muy valioso todo eso, el apoyo de ustedes, sus palabras, el cariño. La verdad que estamos muy agradecidos y bueno, queremos seguir adelante con todo lo que el Señor tiene ya para el año 2024. Amén. Entonces, bueno, al final del video les voy a dar también unas pequeñas direcciones que tenemos para el próximo año, pero ahora vamos a orar para encomendarnos y siempre pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a través de nuestras vidas. Como siempre le damos a Él el primer lugar, el honor. Él es el maestro de este canal, el líder. Él es el que nos envía acá a dar las enseñanzas de lo que Él quiere hablar a su pueblo. Amén, lo que Él quiere enseñar. Esta es una escuela del Espíritu. Esta no es cualquier escuela tradicional. Aquí el Espíritu Santo es el que habla y el que enseña. Amén. Así que yo soy instrumento obviamente, para la obra de Dios en las naciones. Amén. Y también quiero agradecer a los suscriptores que se han estado agregando en estas últimas semanas y también a los testimonios del último video, última enseñanza, ¿no? Del origen de la Navidad y también de los espíritus de la Navidad. Increíble, no pensé que iba a ser un video que tuviera tanta aceptación, pero bueno, gloria a Dios. Qué bueno que la enseñanza fue recibida y también, como les digo, agradecidos por los suscriptores que se han agregado en este año a este canal, ¿no? Entonces, para los nuevos, para los que no me conocen, mi nombre es Marian Bixe. Yo soy de Perú, nací en el Perú, pero fui enviada aquí a esta nación, en Noruega, en Europa, para cumplir mi destino profético como profeta a las naciones. Y también como maestra de la Iglesia de Jesucristo. Así que desde aquí cumplimos nuestra comisión de poder impartir y enseñar lo que el Espíritu Santo quiere enseñar y lo que Él quiere hablar a la Iglesia de Cristo. Amén. Entonces, damos gracias al Señor, bendecimos a nuestro Padre Celestial, como siempre, dándole las gracias por los planes y propósitos que se cumplieron en este año y por lo que aún Él hará más en el siguiente año. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha dado este ministerio, Él es el que nos ha enviado, Él es el que nos da la victoria en medio de todo, y también Él es el que es grandemente glorificado a través de su santo nombre y de su sangre bendita preciosa. Seguimos adelante por la gracia de Dios. Y sobre todo le damos las gracias al Espíritu Santo, pidiéndole que sea Él siempre usando mi vida para poder enseñar a la Iglesia de Cristo. Amén, que sea Él enseñando, que sea Él dando la palabra y también llevando su mensaje a todas las naciones, que Él nos permita llegar. Amén. Bueno, gloria a Dios. Y ahora sí, rápidamente vamos a decir lo siguiente. Yo recibí en este mes testimonios de
de cómo el Señor le fue revelando a más personas por la primera enseñanza, ¿se acuerdan? Esta es la continuación de la serie Vestiduras espirituales y vestiduras físicas según la Biblia. Amén. Entonces nosotros hemos empezado hablando de los primeros libros del Antiguo Testamento, y ahora vamos a continuar con la segunda parte del Antiguo Testamento, también hablando de las vestiduras. Pero fue increíble cómo personas que empezaron a escuchar esta enseñanza, empezaron a recibir en el espíritu más revelación de algunas vestiduras. Así que en este capítulo, en esta enseñanza, voy a dar algún testimonio, y en el siguiente voy a dar otro testimonio que recibieron otras personas. Amén. Y también ha sido increíble porque este mes nosotros, los de con el grupo de intercesoras, con el Escuadrón de las Águilas y también con el grupo de intercesoras que tenemos orando por las familias, nos juntamos en una noche profética que siempre lo tenemos cada fin de año, y el Señor me llevó a ministrar a través de vestiduras, viendo las vestiduras de ellas y también las vestiduras que Dios les ponía. Entonces es increíble cómo el Señor puede ir hablando a cada uno, ¿no?, conforme a lo que Él tiene para nosotros espiritualmente. Amén. Bueno, vamos a entonces empezar rápidamente continuando, bueno, luego que mencionamos lo que ha pasado en los primeros libros, ¿no?, sobre todo en los primeros 5 libros de Moisés. No hemos terminado obviamente el Levítico, Deuteronomio, porque se repite casi lo mismo, ¿no? Lo más importante son las vestiduras sacerdotales que se entregaron al pueblo de Dios, ¿cómo se puede decir? Como el orden que Dios estableció para llevar el sacerdocio, ¿no? Estableció el sacerdocio, y ya vamos a ver posteriormente también lo de los profetas, eso va a ser posterior. Las vestiduras, los mantos, ¿no? Vamos a hablar hoy día, justamente vamos a mencionar justamente sobre el manto del profeta, de eso vamos a hablar hoy día. Pero vamos a hablar mucho más de vestiduras a través de los profetas. Pero lo más importante y resaltante de los libros del Éxodo, Deuteronomio, del Levítico, es principalmente las vestiduras sacerdotales que se establecieron en Israel y que ahora nosotros los tenemos gracias al acceso que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por su bendita gracia y por su sangre preciosa podemos tener entrada y acceder al trono de la gracia de Dios, y hemos sido establecidos como reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, lo del sacerdocio ya lo hemos visto, ¿no? En lo que mencionamos sobre las vestiduras que se establecieron, que se le ordenó a Moisés poder establecer una línea sacerdotal, y eso tenía que ver con sus vestiduras también, ¿no? Eso establecía la autoridad que ellos tenían y de cómo ellos debían vestirse correctamente y purificarse y santificarse para entrar delante de la presencia de Dios a ministrar la presencia de Dios primero y al pueblo de Dios. Pero ahora vamos a aprender un poco más. ¿Amén? Entonces, vemos que luego que Moisés, obviamente, ya el Señor marca el fin, obviamente, de su liderazgo, pues pasa Josué. Josué, un guerrero, alguien que estaba acostumbrado a la guerra, ¿no?, que batallaba en distintas batallas. Vemos que en Josué 7, ¿no?, se produce una de sus derrotas, la derrota de Josué. Josué era un conquistador guerrero, así que él siempre estaba armado de los pies a la cabeza como un guerrero. Así que la armadura del guerrero, del soldado, del líder, en este caso él era el general, el capitán de todo el ejército de Dios en Israel. Vemos cómo el Señor de los ejércitos, que en aquella época era el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, se manifiesta a él. Él es el que le habla, ¿no? Y él obviamente no entiende lo que pasa, y él le duele su corazón, porque obviamente él dice que no se preocupa por él haber perdido, sino porque ¿qué dirán del Señor? Lógicamente, porque él había prometido algo a ellos. Pero él no entendía eso, ¿no? Entonces en Josué 7:6 habla: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová,
hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, ¿no? Como dijimos, es una señal de duelo. Estaban muy tristes, pero luego el Señor le explica que no fue su culpa, sino fue ese pecado de Acán, el pecado oculto que hubo, donde aún se tomó anatema dentro del campamento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso de las anatemas, porque lo que está separado para el juicio de Dios nadie lo puede tocar. Ya el Señor lo ha establecido así, ¿no? Entonces vemos ahí la manifestación de cómo Josué rompe sus vestidos, ¿no? Ahí no estaba obviamente vestido de guerrero, se había sacado toda la armadura y tenía los vestidos, obviamente, como un líder del pueblo de Dios, pero eso hizo ahí como un rompimiento de esas vestiduras, ¿no? Y luego, bueno, el Señor le da la clave y obviamente él tiene que obedecer. Algo que Josué tenía era que era un varón obviamente esforzado y valiente. El Señor le pidió ser esforzado y valiente. Entonces sus vestiduras espirituales de él eran de un conquistador guerrero. Por eso que él no entendía por qué había perdido esa batalla. Pero ya vemos que es por infiltración de alguien. A veces el problema no es el liderazgo. A veces el problema son los que están infiltrados dentro de tu equipo o con los que estás trabajando, son los que fallan. Sabes que hay algo que he aprendido en estos últimos años, que cuando el enemigo no te puede agarrar a ti, va a agarrar a los que están alrededor tuyo. Alguno de los que están alrededor tuyo, como lo que le pasó al Señor Jesús, ¿no? Cuando Pedro lo negó y también Judas, ¿no? Judas lo traicionó. Entonces, aquí pasó esto. Entonces, todos van a pasar la prueba. Y como me decían esta semana, me confirmó un apóstol, los que no quieren crecer, los que no quieren limpiarse, los que no quieren avanzar, no te pueden acompañar al siguiente nivel. No pueden. Así que hay que decirles adiós. Entonces, hay gente que tiene que salir del campamento del ejército de Dios, porque Dios tiene que tratar con ellos de otra manera. Así que dejémoslos ir. Amén. Bueno, luego ya vemos, obviamente, que luego de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, se establece los que son los jueces de la Biblia. Se establece un gobierno donde hubo jueces, líderes que tenían que aplicar la ley en el pueblo de Dios, la ley que Dios había dado. Entonces ellos tenían que ser también esos líderes caudillos, guerreros, que muchas veces no fue un hombre, sino a veces también tuvo que ser una mujer. Una mujer se tuvo que levantar, como fue el caso de Débora, ¿no? Entonces vamos a Jueces 5 rápidamente. Y en Jueces 5 se habla del cántico de Débora y Barak. Y aquí me llama la atención algo, es algo que el Señor me estaba enseñando justo mientras estudiaba esto. Vamos a ver. En Jueces 5, en los últimos versículos específicamente, porque ella habla, dicen, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, los dos cantan, ¿ya? Fue un cántico de victoria. Esto fue un cántico de victoria donde se establece la victoria del Señor, se alaba al Señor, ¿no? Se establece, se exalta al Señor. Porque ellos dicen ahí, oíd reyes, escuchados príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, ¿no? Entonces fue una batalla donde ellos tenían que dar justamente esa alabanza cuando ellos obtienen la derrota, ¿no? Derrotan a Sísara a través de una mujer también que fue Yael. Pero los ejércitos fueron derrotados justamente porque Débora fue al frente de la batalla con Barak. Entonces luego hacen ese cántico, no solo de acción de gracias, sino de proclamación de victoria. Fue un cántico de victoria. Entonces mientras ellos están alabando al Señor y estableciendo, ¿no?, qué es lo que pasaba en el ejército del Señor, de cómo se dio la batalla. O sea, prácticamente fue queda escrito ahí cómo se dio la batalla de ellos y cómo se dio la victoria de esa batalla, ¿no? Y por eso ahí dice, despierta, despierta Débora, despierta, entona cántico, levántate Barak y lleva a tus hijos, lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam, ¿no?
Y luego ahí empiezan a nombrar todas las, obviamente las tribus que contribuyeron en esto, cómo fue que cada uno, ¿no? Empieza a actuar como parte de ese ejército. Y se cuenta ahí cómo fue que bendita, dice, sea entre las mujeres Yael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres benditas, sea en la tienda, ¿no? Cuentan cómo él pidió agua, ya le dio leche, en tazón de noble lo presentó, dice, crema, tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, dice, hirió su cabeza y le orado atravesó sus sienes, ¿no? Y queda tendido y todo, bueno. Y luego lo encuentran obviamente a él. Pero en la parte del 30, en los dos últimos, cuando ya ellos están celebrando la victoria, ya vamos a ver aquí, se habla de vestiduras. Entonces esta es la parte que a mí me llamó la atención cuando estuve estudiando esto. Dice, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, ¿no? Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Bueno, entonces uno cuando va a la batalla, uno tiene que tomar toda su armadura y sus armas de guerra. ¿Qué armas de guerra te da el Señor para esto? ¿No? Y algo que también se puede ver de esto, vamos a ver acá. En otra versión, vamos a ver lo que dice en esto. Vamos a compararlo. Porque dice que ellos tomaron, ¿no? En otros dice, seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá una o dos mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Císara, y para mí coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de color. O sea, esto lo canta Débora, porque le está diciendo que para Císara se le entregará, ¿no? Túnicas de colores. Son vestiduras. Dice, seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados, ¿no? Y ya luego, Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara. Prácticamente esa es una declaración contra el enemigo, que deberíamos hacerla en esta temporada que el enemigo está tanto arreciando en resistencia contra los ejércitos, ¿no? Vemos como con el mismo Israel, bueno, ya el Señor está dando ahí estrategias para la batalla. Y bueno, y que se levanten, dice, como el sol, los que te aman cuando brilla con toda su fuerza, ¿no? Y ahí dice que hubo paz en la tierra durante 40 años, tremenda esa victoria. O sea que ese enemigo tenía que definitivamente ser eliminado. Y con la fuerza del Señor, a través de una mujer, se glorificó el Señor. Bueno, vamos a explicar esta parte, porque saben que justamente este es uno de los testimonios de los que yo les voy a dar, de cómo fue que pasó con obviamente unas personas que me comentaron sobre justamente las vestiduras de colores. Nosotros estuvimos hablando sobre esto, sobre la túnica de colores de José en la enseñanza anterior. Y ahora, o sea, no es la única parte donde se habla de una vestidura de colores o túnica de colores, sino también la de Barak y la de Débora. Entonces, no fueron las únicas personas que recibieron vestiduras de colores. O sea, José no fue el único que recibió una túnica de colores, fue el único que recibió de su padre. Pero esto fue un botín de guerra, ¿ok? Y vamos a ver la diferencia entre lo que es túnica de colores y manto de colores. Porque muchas personas espiritualmente se han visto o con una túnica de colores o con un manto de colores. Entonces una persona que me testificó de lo que ella había recibido, me dijo, Marian, a mí Dios me entregó un manto de colores y el Señor le dijo, recibe el manto de favor. Así le dijo. Entonces, ella lo vio así.
que tenía colores. Bueno, vamos a ver que lo que recibió José fue una túnica de colores y Císara recibe también túnica de colores. O sea, túnica es una vestidura entera, ¿no? Esto que tengo yo acá es un manto. Esto es un manto. Esto es un manto. ¿Ok? Es un manto, miren, tienen estas borlas. Este es mi manto de colores. ¿Ya? Me lo puse a propósito para poderles explicar esto. Entonces es diferente una túnica, o sea, algo completo, una vestidura completa, que un manto, que es algo que uno se pone encima. ¿Ya? Entonces, como dijimos en el caso de José, muchas personas dicen que esas vestiduras de colores representaban el amor de Jacob por su hijo y que por eso obviamente se lo hizo de colores. Ya. Bueno, eso puede ser también, pero nosotros vemos la conexión de la vestidura física y la vestidura espiritual. Entonces, lo mismo para él fue una vestidura del favor de Dios, de la gracia de Dios, de los sueños de Dios y de que obviamente a través de los colores se ve algo así como que representar el arco iris, que significa el pacto con Dios también. Y es una túnica que te va a llevar, en el caso de José, lo llevó a su destino profético. Y cuando llegó a su destino profético ya no tenía la vestidura de colores, lógico, pero él recibe la vestidura real, las investiduras de realeza, que fueron diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de él fue así. En este caso es un botín de guerra. Les voy a decir que aquí dice túnicas de colores bordadas, túnicas coloridas, túnicas con bordados. O sea, esto es un botín de guerra. Las vestiduras bordadas cuestan más caro, entonces son más valiosas. Son más valiosas, ¿no? Por ejemplo, este bordado que tengo acá, esto lo hicieron en un lugar especial y es un diseño único, no se repite. Entonces es algo especial, es algo que fue bordado a mano, fue hecho a mano, ¿ya? Y tiene mucho más valor, lógicamente. ¿Por qué? Porque lo que usan son hilos finos, son hilos que obviamente combinan perfectamente y tienen muchos colores, ¿no? Porque eso es lo que en ese pueblo al que obviamente estaban atacando, ahí es donde el Señor, ¿no? Dice, obviamente este pueblo, ellos bordaban sus tejidos y para ellos esos tejidos eran muy valiosos, obviamente, los pueblos vecinos que tenían Israel, ¿no? En otras palabras dice las vestiduras de colores, vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada, dice, de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín, ¿no? Entonces hay un botín, porque hubo victoria. Entonces estas vestiduras representan el botín de la victoria. O sea, ¿qué significa? Recompensa, recompensa, el favor de Dios, la recompensa, el botín de tu victoria, representan estas vestiduras de colores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la diferencia con el manto de colores, como esta persona que me testificó recibió en el espíritu un manto de colores. Entonces, hay una diferencia. Los mantos, les voy a decir, representan autoridad, porque ahora vamos a hablar de mantos. Los mantos representan autoridad. Por eso un profeta porta un manto. Yo lo puedo representar físicamente, pero espiritualmente yo tengo un manto. Y vamos a ver cuando hablemos más adelante del siguiente manto, del que voy a mencionar, el manto del profeta que voy a mencionar ahora, vamos a ver principios sobre el manto también, ¿ok? Entonces los mantos representan autoridad y una gracia o unción especial también, que Dios te otorga a través de esa autoridad. Entonces, cuando tú entras en un nivel de autoridad, tú recibes un manto. Cuando tú entras al ministerio, tú recibes un manto. Cuando entras a nuevos niveles, recibes nuevos mantos. Entonces, así, vas subiendo el nivel, recibes manto. Y pueden ser de colores. Tú lo puedes ver en el mundo espiritual de colores. O de algún color especial.
pero se siente el peso del manto cuando tú lo llevas, y la gente a la que tú ministras va a sentir el peso de tu manto. Yo me acuerdo que cuando empecé a ministrar por primera vez en Colombia, gente que tenía llamado de profeta me decían, y eso fue les digo, hace años, o sea, eso fue en el año, ¿cuándo fue específicamente? Año 2020, ahí está, sí, ya casi 3 años, ¿no? 3 años. 3 años, pero por primera vez cuando yo viajo hace 10 años, ya la gente empezaba a reconocer un manto en mí. Y cuando yo viajo hace 3 años, me decía, hermana, puedo sentir no solo la unción, sino el manto que usted porta. Lógico, porque es el Señor el que te lo da. Pues hay gente que puede vestirse de 50,000 mantos, mantos físicos, pero lo más importante es mi manto espiritual. Para mí más importante es mi manto espiritual. El manto físico es bonito, claro que sí, es lindo, pero lo más importante es el manto espiritual. Amén, y tenemos que cuidarlo. Eso es importante. Entonces, bueno, ya vemos que en este pasaje se habla de una vestidura de colores también que se da cuando alguien es vencedor, cuando alguien va a recibir botín y cuando alguien va a recibir la recompensa del Señor. Amén. Entonces aquí representa también algo más esta vestidura de colores. ¿Ya? Vamos a seguir. Luego vamos a ver algo más. Vamos a ver que también, por ejemplo, Sansón fue un juez, al que le gustaba, al que le gustaba mucho provocar a sus enemigos. Sabemos que él no cumplió muy bien con la labor de juez, ¿no? Solo Dios sabe, obviamente, que aún a través de sus errores, pudo él ser reivindicado, obviamente hacia el final, pero obviamente él no vivía en la santidad que debía tener un juez. No vivía conforme a la justicia de Dios, así que no fue un juez ejemplar. Fue un juez que se basaba mucho en la fuerza que Dios le había dado, pero aún así era un instrumento del Señor, sabemos, ¿no? Entonces, en Jueces 14, cuando se habla del matrimonio de Sansón y el enigma, vamos a ver Jueces 14. Porque en su boda, que está celebrando con una filistea, ¿no? Se fue a casar con una filistea, vamos a ver que el Señor, le permite a él casarse obviamente con las filisteas, pero porque fue su voluntad permisiva, no porque era su perfecta voluntad. Él decidió casarse, ¿no?, con gente del ejército enemigo. Entonces ya sabemos lo que le pasa a todos los que se casaron con gente del ejército enemigo. Y ahí vemos que Sansón se casa con esta mujer filistea, ¿no? Y ahí hace un enigma, ¿no? Hace un enigma. Y él menciona ahí sobre vestiduras. Dice, Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me los podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos le respondieron, que él hiciera el enigma. Sabemos que al final, a través de esta esposa, lo traiciona, y a ella le sacan obviamente la respuesta, y él al final tiene que pagar, pero él, por esos 30 que paga, él mata 30. Entonces para él fue un intercambio, ¿no? Ahí dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió escalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, ¿no? Y al final la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Bueno, aquí obviamente vemos cómo el Señor, sea como sea, lo usaba a Sansón como un instrumento de su ira, sea como sea, ¿no? Y bueno, sabemos que al final Sansón no termina bien, a pesar de que él intenta obviamente querer agradar a Dios, pero no podía agradarle porque él seguía con las filisteas, y ya sabemos lo que le pasa a los varones que están obviamente con las filisteas. Pero ahí él hace un intercambio de estos vestidos de lino y vestidos de fiesta. Entonces ahí se mencionan 2 tipos de vestiduras. Sabemos que lo de lino eran vestiduras caras, vestiduras finas. Se separa de las de fiesta porque son vestiduras como que
mencionan un rango, ¿no? Los sacerdotes, por ejemplo, vestían de lino. Eran unas vestiduras que se mantenían, eran muy resistentes, muy bien fabricadas. Entonces la gente los apreciaba, esos vestidos de lino, y los vestidos de fiesta, que obviamente era para la ocasión. Entonces hay una vestidura para cada ocasión, y eso fue lo que causó todo esto, y que murieron 30 personas por causa de ese enigma, ¿no? Y de esa traición que se dio. Bueno, las vestiduras espirituales de Sansón no fueron las mejores delante de Dios, y solamente el Señor lo pudo usar como instrumento de su ira, ¿no? Aunque él estaba vestido de la fuerza, porque la fuerza del Señor estaba sobre él, su fuerza estaba sobre él, y aún su gracia estaba sobre él, pero al final ya obviamente él, al no arrepentirse, bueno, él paga obviamente las consecuencias de todo lo que tiene que uno pagar cuando uno vive una vida de pecado, obviamente, ¿no? Y no está vestido correctamente delante del Señor espiritualmente. Bueno, ahora continuamos con también lo que pasó en Ruth 3, ¿no? Como sabemos, la historia de Ruth es muy conocida porque fue la abuela, obviamente, creo que bisabuela del rey David, y parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Vemos que se produce un encuentro entre Ruth y Boaz en la era, ¿no? Y su suegra Noemí, obviamente, le sugiere a ella, le dice: hija mía, no debo buscarte un hogar para que te vaya bien, porque obviamente ella tenía que casarse, pero alguien la tenía que redimir, ¿no? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas has estado? Dice: esta noche él avienta la parva de las cebadas, porque había como una fiesta ahí, ¿no? Una festividad de cosechas. Dice: te lavarás pues, te perfumarás, te pondrás tu mejor vestido e irás a la era, pero no te presentarás al hombre hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, fíjate en qué lugar se acuesta. Ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Y allí él mismo te dirá lo que debes hacer, ¿no? Entonces Ruth obviamente obedece y hace todo. Y cuando obviamente ella es sorprendida a la medianoche, obviamente es descubierta. Vemos lo que ella responde, porque le pregunta: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, ¿no? Entonces, en ese caso, la capa de Boaz es como una cobertura, ¿no? Las capas y aún los mantos se pueden extender como cobertura, ¿no? De alguien que te va a proteger, de alguien en el que vas a estar bajo su cobertura, ¿no? Por eso le dice: extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, significa alguien que me puede reclamar a mí, obviamente por derecho, porque eso es lo que pasaba en ese momento. Entonces, ¿qué le dijo Boaz? Jehová te bendiga, hija mía, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven pobre o rico. Obviamente Boaz no era tan joven, ya era un hombre mayor, ¿no? Era un hombre, un líder, un hombre de influencia, un hombre de poder, de autoridad y de influencia, ¿no? Y le dice: ahora pues no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, ¿no? Y dice: aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo, ¿no? Lógicamente que él tenía que resolver eso, porque en verdad a otro le correspondía, pero ahí Noemí la dirigió a hacer eso. ¿Para qué? Para que entre Ruth y Boaz se estableciera obviamente la conexión, ¿no? Para el futuro matrimonio. Entonces dice: pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redime, bien, que te redima. Pero si no quieres redimirte, yo te redimiré. Jehová es testigo, descansa pues hasta la mañana. Y bueno, como sabemos, más adelante se resuelve el que él sea el hombre que la redima a Ruth. Porque sabemos que las viudas debían ser redimidas. Las viudas. Y eso es lo que va a pasar a través ¿no? de que él la reclamara a ella, la pudiera redimir, ya que el otro pariente obviamente la rechaza, no la puede redimir, pues entonces se produce a través de Boaz, ¿no? Entonces ahí se inicia esa historia. Pero, es interesante esto, lo de la capa de Boaz. Obviamente que también
que ella se vistió apropiadamente para la ocasión de lo que tenía que pasar en ese lugar, pero lo más importante no eran las vestiduras que ella se puso, sino la vestidura que ella tenía espiritualmente. Ruth decía, ahí dice, la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Toda mujer dice que es alabada, la mujer que teme a Dios dice será alabada, ¿no? Y ella al aceptar entrar obviamente en la familia de Noemí y seguirla a Noemí, seguirla a su pueblo y seguir a su Dios, entonces el Señor pone una gracia especial en Ruth para que ella encuentre el favor a través de vos y que sea vos el que la redima. Pero ella ya estaba, ¿cómo se llama? Espiritualmente vestida justamente de la virtud de Dios, como una mujer virtuosa, con la mujer virtuosa de Proverbios 31, que ya la vamos a estudiar después. Ya estaba ahí ella favorecida, llena de la gracia de Dios. Entonces ella puede obtener justamente esa redención. ¿Amén? Entonces vos también es una, ¿cómo se dice? Es un símbolo de un ministerio que es para redención, ¿no? A través de este varón que tenía obviamente un liderazgo, era un hombre de influencia, era un hombre de poder, de influencia, y obviamente no era pues el hombre más rico, pero era un hombre que tenía obviamente una situación económica muy buena como para poder sostenerla a ella como viuda. Y se pudieron casar obviamente y tener hijos, ¿no? Bueno, eso es lo que nos llama la atención de Ruth 3.3 también. Y ahora sí vamos a entrar a ver lo que es el libro de los reyes. La verdad que a través de la historia de los reyes ya se puede ver las vestiduras reales, que son las que deberían tener todos aquellos que ya están en el nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros ya no vivimos como en el Antiguo Testamento, donde había solo un linaje para los reyes, un linaje para los sacerdotes. No, ahora en Cristo Jesús nosotros somos reyes y sacerdotes. La única cosa que debemos ver es si realmente estamos tomando nuestra posición de reyes y sacerdotes y si realmente estamos vestidos como reyes y sacerdotes en el mundo espiritual. Entonces eso es algo que tenemos que siempre reflexionar. ¿Amén? Bueno, vamos a ver Primera de Reyes 10, donde se menciona cómo la reina de Saba visita a Salomón, ¿no? Porque ella había escuchado de la fama de Salomón. Y sabemos pues que la reina de Saba llegó con todo su esplendor, y ya nos imaginamos qué vestido no debe haber tenido esa reina, ¿no? Dice, llega con un séquito muy grande, cargada con todas sus especies, oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y dice, cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. O sea, no sabemos qué deben haber, obviamente, intercambiado ahí en preguntas y respuestas. Ella obviamente queda impresionada con la sabiduría de Salomón, con la casa que había edificado, con la comida de las mesas de Salomón, las habitaciones, el estado dice, y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas. O sea, imagínense, aún los maestresalas, los siervos del rey, estaban muy bien vestidos. Entonces, tenemos que obviamente ser siervos dignos del Señor, también bien vestidos. ¿No? No lo digo solamente físicamente, sino espiritualmente. Acuérdense, vestiduras físicas, vestiduras espirituales. Y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada de esta mujer, ¿no? Ya dice que le empieza obviamente a hablar de todo lo que ella confirma, ¿no? Y dice, bienaventurados tus hombres, dichosos entre estos tus siervos que están continuamente delante de ti, ¿no? Y oyen tu sabiduría. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, ¿no? Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, ¿no? Entonces dice que ahí, obviamente, ella le da al rey su ofrenda. Oro, especiería, piedras preciosas. Dice, nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba le dio al rey Salomón, ¿no? Y bueno, le regala todo eso al rey Salomón
Y obviamente se habla también ahí en ese capítulo de las riquezas y la fama de Salomón, sobre todo de sus vestiduras también, no solo de su tesoro, ¿no? De los vasos, de los utensilios, de todo lo que él tenía, de los monumentos, de sus naves. Y a él le llevaban, dice, todo cada año, dice, sus presentes, oro, plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos, ¿no? Entonces eso es algo que él recibía. Entonces de todo lo que él recibía, tesoros, botines, parte de esos tesoros eran los vestidos y no eran cualquier vestidos, porque se habla de la grandeza de Salomón y obviamente se le daba los mejores vestidos. Entonces los reyes estaban muy bien vestidos. Entonces nosotros como reyes también tenemos que estar muy bien vestidos, representando al Rey de Reyes. Amén. Bueno, vamos a ver también que algunos reyes, aunque tenían sus vestiduras físicas muy bien puestas, sus vestiduras espirituales no eran las correctas, ¿no? Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 21, ¿no? Donde hubo un rey que obviamente desagradó mucho al Señor y fue el rey Acab, ¿no? Entonces este rey Acab, después que sabemos, todos conocen la historia de la viña de Nabot, ¿no? De cómo Jezabel conspira para matar a Nabot y apropiarse de la viña para dársela a Acab. Y ya sabemos que el Señor le manda la palabra, obviamente, de juicio a Acab, ¿no? Porque dice, después que le lanza todo el juicio, de cómo tenía que ir allá a profetizarle prácticamente su muerte, ¿no? Y luego en el versículo 25 dice, la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. O sea que imagínense cómo deben haber sido esas vestiduras espirituales del rey Acab, ¿no? Vestiduras de impiedad, vestiduras de maldad. O sea, físicamente, aunque físicamente se podía él estar vestido como el rey más poderoso, el rey con grandeza y todo, pero vemos aquí, obviamente, que sus vestiduras espirituales no eran las más apropiadas, porque dice que no hubo nadie como él que hiciera tanta abominación delante del Señor, ¿no? Y luego dice en el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Lógicamente, eso era lo que la gente hacía, y vamos a ver más adelante el significado completo de lo que era ponerse en cilicio, y se humilló, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Bueno, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, el pago iba a venir sobre su hijo, no sobre él todavía, pero él iba a morir de todas maneras. O sea, su muerte sí se cumplió de todas maneras, ¿ok? Pero no en sus días, le dijo, como diciendo, lo dejaré vivir un poco más, pero cuando ya vengan los días de su hijo, ya vemos ahí que se produjo la muerte de todas maneras de Acab, tal cual como fue profetizado a través del profeta Elías, ¿ya? Bueno, eso fue Acab, definitivamente haciendo maldad delante de los ojos del Señor, pero también hubieron otros reyes, lógicamente, que hicieron maldad, ¿no? Y vamos a ver todos ellos lo que hicieron también. Si ustedes, bueno, leen el libro de los reyes, van a ver muchos reyes, obviamente, pero dice que no hubo ninguno como Acab que hiciera tanta abominación, así que ya me imagino que sus vestiduras eran viles, definitivamente eran vestiduras de maldad, de impiedad, ¿no? Vestiduras de inmundicia, dice la palabra de Dios, ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver algo más. Ahora sí, vamos rápidamente a Segunda de Reyes 2, y justamente aquí es donde vamos a hablar del manto del profeta, ¿ya? Segunda Reyes 2, cuando Eliseo sucede a Elías. La verdad que esta enseñanza de Segunda Reyes 2 yo le
tocado en muchas, no solo en palabras proféticas, sino en otra enseñanza, cuando yo les enseñé algo sobre Eliseo, porque Eliseo fue el que heredó la doble porción. Creo que les enseñé eso, sí. Está en el canal, ¿ya? No me acuerdo específicamente, pero creo que es algo sobre la doble porción. Es un video de la doble porción. Yo expliqué lo que significaba recibir la doble porción y por qué Eliseo lo recibe. Y ahí yo les decía que obviamente él demanda un derecho legal. Él no pidió porque se le ocurrió pedir, ¿ok? O sea, Eliseo fue llamado por Dios y el Señor envió a Elías a entrenar a Eliseo. Entonces, esto es el principio bíblico de que todo profeta debe tener un mentor. Un mentor. Es el principio bíblico. Y también trabajar en compañía de profetas con apóstoles ya en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, nosotros que somos profetas del Nuevo Testamento, no solamente tenemos que trabajar con un mentor, obviamente un profeta, sea hombre o mujer. Es preferible que si tú eres mujer tengas una mujer mentora, una mujer profeta, es lo mejor. Y que si tú eres varón, un profeta varón, es lo mejor, les digo, es lo mejor. Es lo que se sugiere, ¿ya? Para que no haya ciertos problemas. A menos que obviamente el profeta varón entrene a ti y a tu esposo. Ahí sí, lógicamente, ahí sí está bien. Pero si es a solas, es preferible no porque yo les digo que se levantan muchas cosas, muchas controversias, y es mejor evitar eso. Bueno, que sea Dios dirigiendo siempre a cada uno, ¿ya? Entonces, lo que la gente, lo que es el proyecto Elías Eliseo, que siempre se habla en distintas maneras, es una forma, como nosotros damos mentoría, obviamente, a las nuevas generaciones proféticas y a los nuevos profetas que están emergiendo, ¿no? Se puede dar personalizado como un Elías Eliseo. Pero ahí sabemos que Elías entrenaba a obviamente una escuela de profetas. Lo mismo que Samuel. Son los dos que levantaron escuelas. Levantaron escuelas y compañías de profetas. Entonces, luego en el Nuevo Testamento, los profetas ya no caminan solos, ojo, ya no caminan solos, por eso nosotros somos profetas del Nuevo Testamento, ahí caminan con apóstoles y profetas como Pablo y Silas, y otros profetas que trabajaban con Pablo, y también obviamente con los otros apóstoles, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos quedarnos solo en el modelo del Antiguo Testamento, pero es un principio bíblico que se aplica, ¿ya? Y se va a repetir, ¿ok? Eso para aclarar lo del manto, el manto del profeta. Elías, lógicamente, ¿quién no quería tener el manto del profeta Elías? Pero yo te voy a decir una cosa. Y esto es así, esto es muy cortito de Escuela de Profetas. Eso yo lo enseño en la Escuela de los Profetas, ¿ya? Sobre los mantos. Sobre los mantos, justamente tengo que hablar de mantos ahora. Los mantos, el manto del profeta. El manto del profeta lo recibe uno del cielo. El manto del profeta te viene a ti por tu asignación ministerial. Así la gente no te reconozca como profeta, te digo que el mundo espiritual te reconoce. Principados, potestades, demonios, todos, las brujas, todos te van a reconocer. Este tiene un manto. Este tiene un manto profético. Y va a apuntar contra ti así. Eso pasa. Entonces, no es bíblico entregar un manto. No es bíblico entregar un manto cuando tú todavía estás en la asignación ministerial. Solamente cuando, obviamente, ahí Elías estaba yendo al cielo, ya estaba siendo recogido, o sea, ya no iba a estar en la tierra. Entonces, y él se estaba llevando el manto, lógico, ¿por qué? Porque ningún discípulo de los que estaban siguiendo sus enseñanzas pagaron el precio de estar cerca a él. Ninguno de ellos decidió ser hijo. Entonces, muchas veces los discípulos quieren el manto del profeta. Yo les digo que no lo van a heredar porque fueron solo discípulos, no fueron hijos. Solo los hijos espirituales heredan el manto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? No se puede entregar a alguien un manto por el que uno
no estás listo para esa asignación. No puedes entregar un manto de alguien que no va a soportar el peso del manto, porque son niveles de autoridad, niveles, obviamente, a donde tú has entrado en otras dimensiones, o sea, lo que va a traer, porque lo que el manto atrae es guerra, les digo, atrae guerra. Entonces tú estás con ese manto, obviamente, coberturado y protegido, pero a la otra persona no. Entonces, ¿cómo le vas a entregar el manto en vida? Es imposible. No se puede, no es bíblico. No hay nadie que haya entregado un manto en vida. Es cuando ya se dejó, lo mismo que de Moisés pasó el manto a Josué. Cuando ya él se fue, cuando ya el siervo murió. O sea, cuando el siervo muere y cuando el siervo se va de la tierra, se entrega el manto. Ahí sí cae el manto. Ahora, pasa lo siguiente también, que cuando hay siervos que han tirado la toalla, les digo, han tirado la toalla y han dejado el ministerio botado, tirado, el manto se cayó, por ahí quedó tirado el manto. Entonces ahí el Señor te dice, ve y recoge el manto, como le pasó a un siervo. El Señor le mostró, ahora hay mantos, porque a él le mostró el Señor lo siguiente, y le fue confirmado. En un sueño, el Señor le entrega un manto apostólico, 2 mantos apostólicos, ya me acordé, 2 mantos apostólicos, así fue su sueño. Él, obviamente, es un apóstol, pero Dios va a expandir su territorio. Entonces, él es un apóstol llamado para una región, pero el Señor va a expandir su llamado hacia un territorio más grande, es una nación, y hacia una región mayor, que es de una región, de un continente, ¿ya? O sea, iba a expandir su ministerio así, su expansión, le iba a confirmar su expansión de su ministerio. ¿Y qué hace el Señor? En sueños le entrega un manto de uno y el manto de otro. O sea, vinieron esos 2 apóstoles que tiraron la toalla, o sea, uno murió y el otro, o sea, uno murió y no cumplió su función, o sea, no cumplió su misión completa. Una parte sí, ¿ya? Y este murió. El otro dejó el ministerio apostólico, lo dejó. Entonces, estos 2 venían en el sueño y le entregaban el manto a él. Entonces, ¿por qué? Él tenía un manto y recibe 2 mantos más. Entonces, ¿se pueden recibir varios mantos? Claro que sí. Si vas subiendo de nivel, Dios te expande, te van a llegar más mantos. ¿Ya? Entonces le entregaron. Y luego viene, obviamente, un profeta y le dice, del que murió, porque él recibió la misma palabra, Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Ya, ahora levántate tú porque tú eres el que vas a introducir a mi pueblo. El profeta le dice, recoge el manto que él soltó. Y él recoge el manto. Así, ¿no? Como un acto profético. Le dice, haz un acto profético, recoge el manto, porque ese manto quedó tirado, le dijo. ¿No? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, lo que ya había acontecido en el sueño, él lo recibe, así, proféticamente. Entonces, por eso les digo, los mantos se entregan, y porque él fue el hijo espiritual de ese, fue el hijo espiritual, y él se mantuvo cerca hasta el último minuto. Entonces fue como un Eliseo Elías, lógico, o como un Timoteo Pablo, se podría decir así, un Pablo Timoteo. Y el otro fue el padre del otro. Entonces, estos 2, uno no pudo cumplir porque murió en el intento y el otro tiró la toalla, porque no es fácil llevar un manto apostólico a nivel nacional o de una región mayor. O sea, les digo que es mucha oposición, mucha resistencia demoníaca. O sea, tú tienes que ser muy esforzado y valiente como Josué para lograr obtener eso, ¿no? Entonces, el caso de ese apóstol a mí me llamó mucho la atención porque de la manera como Dios le manifestó que se iban a entregar los mantos. Por eso les digo, el manto viene del cielo y el manto lo puedes reclamar tú por derecho también. Pero tiene que ser así como Eliseo y así como este varón que se mantuvo fiel con él, aunque él estaba, el que murió, el apóstol que murió, que era su papá, estaba, ¿cómo se dice? No deportado, sino él se había asilado en otro país y él se mantuvo en comunicación con él hasta el último minuto, ¿no? Porque él siempre recordaba que él había sido su líder y él lo estaba animando obviamente para que regresara, pero no pudo regresar, murió. Entonces ahí queda tirado el manto. Entonces por eso le dice el Señor, recógelo. Ahora tú vas a
Ahora la misión, la asignación es para ti. Entonces lo mismo pasa con Elías. Lo mismo pasa con Elías. Elías, obviamente por eso le dice a él, ¿no? Vamos a ver lo que le dice luego de que obviamente él fue probado de ir con él a distintos lugares, no lo dejó, porque así es el hijo espiritual. El hijo espiritual está fiel al padre espiritual y a la madre espiritual mientras tiene que cumplir su asignación, ¿no? En su servicio. Si Dios la ha puesto a servir, tienes que servir ahí para que recién después des a luz a tu ministerio. Y así es como Dios te va a premiar, te va a promocionar, te va a recompensar porque tú has sido fiel al siervo, no porque le eres fiel al hombre, no porque le eres fiel a Dios en tu asignación. Si Dios te ha dicho, eso tienes que hacer. Entonces luego le dice, cuando ellos cruzan, obviamente, él usa el manto, ¿no? Le dice así, dice en el 6, luego Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me envió al Jordán, ¿no? Pero le dice, no te dejaré. Y luego dice, llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno a otro lado y ambos pasaron por lo seco, ¿no? Lógico, en el manto de los profetas estaba todo el poder y la unción, ¿no? Que venía de parte de Dios para todo lo que ellos tenían que hacer. En cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo, porque ahí fue la tercera vez que ella tuvo que cruzar, dice, ahí le dice a él, porque había pasado la prueba, lógico, de todo el proceso, fue fiel, fue todo, y él fue el único que se mantuvo a su lado, no los hijos de los profetas. Por eso él tenía derecho a pedir algo, por eso él le dice, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Antes que me vaya, pide lo que quieras, dice. Entonces ahí le dice, Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu, ¿no? Que eso caiga sobre mí. ¿Por qué una doble porción? Porque él sabía que obviamente iba a caer un peso mayor de ser el que sea el sucesor de Elías, ¿no? Entonces necesitaba, lógico, una doble porción. Entonces ahí, ¿qué le dice? Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Ahí dice, si me ves cuando sea separado de ti. ¿Qué quiere decir? Que su mirada se tenía que mantener en eso, ¿no? En eso de estar expectante, de recibir. Por eso la persona tiene que estar dispuesta a recibir. Y él fue, ¿por qué? Porque él era el primogénito. Así que a los primogénitos se les daba una doble porción. Por eso que él sabía lo que él estaba pidiendo. No solo quiero que tú me des obviamente lo que tú portas, lo que tú cargas, porque ya no lo vas a usar en la tierra. Lógico que no. Pero mientras yo estoy en la tierra no te puedo dar, porque no podrías manejar la unción que yo porto ni el manto que yo porto. Lógico que no, porque solo sirve para el ministerio que Dios me ha dado. Entonces lo que Dios te va a dar a ti va a servir para ti. Y se sabía por derecho, por herencia, estaba establecido en el libro de Levítico que todo primogénito recibía la doble porción. Entonces por él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y ahí fue donde le dice eso, ¿no? Entonces dice, aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces él no apartó su mirada del maestro. Él se enfocó. O sea, no te distraigas. Prácticamente era lo que le estaba diciendo. Si no, no lo vas a recibir. Si mantienes tu mirada y ves. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio, ¿no? Porque ya fue arrebatado. Pero dice, entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Lógico, porque ya estaba simbolizando el duelo. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Ya lo soltó, porque ahí uno suelta porque ya te vas. O sea, el manto no te lo vas a llevar al cielo. Porque ya en el cielo, pues lógicamente no vas a hacer nada. Entonces el manto tiene que caer sobre el que sigue, sobre el sucesor. Así como de Moisés cayó sobre Josué, de Pablo cayó sobre Timoteo. Entonces el sucesor es el que recibe el manto, el primogénito. No lo reciben todos. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron
a uno y a otro lado, y Eliseo pasó, ¿no? Y obviamente que al ver los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y eso es lo que pasa. El espíritu del que estuvo antes, obviamente va a reposar sobre esa persona, que quiere decir que es el espíritu de Dios que había estado sobre Elías, obviamente va a reposar ahora sobre él, pero con el manto de autoridad. El manto representaba obviamente que él era el sucesor, la autoridad de que él era el profeta de Israel, el profeta principal. Los demás que seguían siendo obviamente profetas en otro orden, otra autoridad. Entonces Dios a él prácticamente lo elige para que sea el sucesor de Elías, ¿no? El profeta mayor, si se podría decir, el profeta en oficio, el principal, al que Dios iba a usar, obviamente, para llevar el mensaje a los reyes. Bueno, eso fue lo que le pasó a Eliseo, como vemos ahí. Y también ya luego le pasa a él una experiencia, ¿no? En 2 Reyes 5, donde dice, entrando Naamán a su señor, vemos que Naamán obviamente es atacado con esa lepra, ¿no? Y a él le recomiendan que tiene que ir a visitar a Eliseo, lógicamente, porque él era el general, dice, el ejército del rey de Siria, ¿no? Y hubo una de sus muchachas, obviamente las sirvientas, que le dice, si rogara a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, porque ella tenía fe, ella sí sabía, obviamente era del pueblo de Israel. Entonces él dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que maté y dé vida para que envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, ¿no? Entonces, ahí le manda, obviamente porque tenía que ser de un rey a otro rey. Te envío mi general. Entonces no se pueden saltar, acá vemos, no se puede saltar los niveles de autoridad. Hay que respetar, se tiene que respetar los rangos de autoridad. No puedes ir a hablar con alguien que está bajo la autoridad de otro. Entonces por eso el que comunica, obviamente escribe, dice, ¿no? Dice cartas para el rey de Israel. Obviamente a su señor, obviamente al rey de Siria. Entonces, de rey a rey tiene que ser la comunicación. Uno no puede ir a presentarse así nomás. Usted tiene que pasar los niveles, los rangos, las oficinas. No puede saltar, ¿no? Entonces, eso, vemos ahí el protocolo que hay que respetar. Los niveles de autoridad, uno no se puede pasar eso. Entonces, él le dice, pues, obviamente que lo haga. Porque ahí dice que el rey rasgó sus vestidos. Por eso le dice, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿No? Dice que después que el rey de Israel leyó las cartas, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué el rey rasgó sus vestidos. Porque todo esto de rasgar los vestidos tiene mucho significado. No solamente significa duelo. Ya vamos a verlo más adelante. Que termine esto de los reyes para explicarles específicamente por qué es que ellos hacen eso. ¿Ya? Pero él dijo que venga ahora a mí, ¿no? Porque y sabrá que hay profeta en Israel, porque él iba a exaltar el nombre de Dios, no por orgullo. Eso no se dice por orgullo, lógico que no, porque Dios conoce los corazones. Y sabemos que Eliseo era un hombre obviamente humilde, pero saben que un profeta sabe la autoridad que uno porta, sabe que uno es enviado de parte de Dios y sabe que Dios obviamente lo va a usar a uno. Si es que Dios te está enviando a alguien, entonces debes saber que hay profeta en casa, debes saber que hay profeta en el pueblo, debes saber que hay profeta en tu nación. Lamentablemente la gente no lo sabe reconocer,
No todos reconocen a los profetas, pero el que los reconoce es bendecido, porque la palabra misma lo dice, que si crees en el Señor, estarás seguro, ¿no? Tu seguridad siempre tiene que estar en el Señor, lógicamente, pero que si crees en los profetas de Dios, obviamente, profetas de Dios, pues serás prosperado. Y parte de la prosperidad es recibir tu sanidad, recibir tus milagros, ¿no? Recibir todo lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el profeta va a hablar de parte de Dios y te va a dar las claves y estrategias que te faltan, que necesitas complementar con tu oración, con tu comunión, y te va a venir a confirmar. No te va a venir a decir, a hacer algo que Dios no ha dicho. También eso tienes que aprender a diferenciar. Y bueno, al final sabemos obviamente que el Señor le da instrucciones a Eliseo para que Naamán vaya. No lo recibe en su casa, él no ora, lógico. Miren qué importante es seguir. Profetas de Dios tienen que seguir la dirección del Señor. No siempre es que voy a orar por ti, te voy a imponer manos. Ojo, muchas veces Dios va a dar instrucciones para que tú las sigas. Muchas veces yo he dado solo instrucciones y tienes que seguirlas. Y los que las han seguido han sido prosperados, han sido sanados, han encontrado obviamente una gran respuesta de parte de Dios. Pero es importante que sigas las instrucciones de Dios, que vienen obviamente a través de mi boca, porque obviamente somos la voz de Dios. No solo somos simples mensajeros, el Señor nos entrega el mensaje, nos hace comer el mensaje, nos hace vivir el mensaje y nos hace darlo al pueblo. Entonces, por eso que es importante que te alinees correctamente también con el profeta de Dios, ¿no? Entonces, si estás dispuesto a recibir, pues vas a recibir. Al final, bueno, él lo hace, Dios rompe el orgullo de Naamán y se sana de la lepra. Pero él lleva justamente ese regalo, parte de los regalos de los que llevaban obviamente los reyes, ¿no? Y también les llevaban a los profetas regalos. A los profetas siempre les dan regalos, lógico, ¿no? Es parte de la honra, ¿no? Les dan obviamente ofrendas de dinero y también les dan regalos, pero también hay que aprender a discernir. Ojo, aquí Eliseo aprende a discernir con qué intención venían esos regalos, con qué intención, ¿no? Entonces, él cuando obviamente le ofrece, él le rechaza, él no acepta porque Dios le dice, no aceptes esos regalos que vienen de él. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que puede comprar lo que es de Dios. Entonces Dios discierne las intenciones. Es distinto cuando tú estás agradecido y das algo por agradecimiento. Y es Dios el que te lo pone, que lo des. Entonces el profeta va a aprender a discernir. El profeta tiene que aprender a discernir cuándo aceptar. Por eso le dice cuando Giezi es obviamente la ambición, ¿no? De él, la codicia, lo gana. Por eso él no pasa la prueba. Y le dice más bien, ¿Por qué has recibido? Le pregunta, ¿no? Ahí vemos en ese capítulo, le dice, ¿por qué has recibido el dinero, los regalos, todo eso? ¿Por qué? Le dijo, no es tiempo de recibir. No quiere decir que está mal recibir. Le dijo, no es tiempo de recibir. Entonces tienes que aprender a discernir, porque eso te podría estar trayendo una maldición a tu vida. Como ministro de Dios y como profeta de Dios, no puedes vender lo que Dios te ha dado. Ojo, profetas, ojo con eso, porque es importante discernir. Muchas veces nosotros hemos tenido que rechazar recibir algo, ¿no? No queremos, ¿no? Y regalos, me tengo que cuidar mucho con los regalos. Yo, obviamente, Dios me pone en mi corazón quién sí entrega, obviamente, un regalo, una ofrenda de agradecimiento. Con todo el corazón lo recibimos, los bendecimos. Pero quién no y quién trae malas intenciones con esos regalos. Entonces, por eso también mucho cuidado con los regalos, porque parte de los regalos son vestidos. Yo les digo, parte de los regalos son vestidos. Y hay vestidos que vienen trabajados. Ojo, vestidos que vienen trabajados. Hay vestiduras que vienen con símbolos paganos. También te tienes que cuidar. Puede ser que la persona tiene buena intención, pero no sabe discernir lo que está en eso. Entonces tú tienes que aprender a discernir también. Ya, yo he tenido que votar cosas, les digo, he tenido que votar anatemas prácticamente. Es así. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado porque en los vestidos se transfieren muchas cosas, se transfieren espíritus. Miren qué importante era, miren, lo del manto que fue transferido, que dice, el espíritu que estuvo sobre el profeta Elías fue transferido sobre Eliseo. Lógico, el espíritu de Dios, eso queremos. Pero ¿qué pasa? Que si otros espíritus estuvieron conectados con ese manto, con esa túnica, con eso. Entonces, cuando Dios dice, toma el botín, lo tomas. Pero eso era un manto, eran de repente vestidos sirios. De repente era, no sé, dinero consagrado, no sé. O de repente las intenciones de Naamán no eran, porque él era su orgullo, su arrogancia, lo que estaba ahí para decir, mira, ya, ahí yo puedo pagarle al profeta por lo que ha hecho. No, no se tiene que pagar por eso. No se tiene que pagar por eso. Entonces, Dios discierne las intenciones de los corazones. Por eso tú tienes que estar muy despierto y muy avisado para que tú recibas de parte de Dios cuándo recibir y cuándo no recibir. Y ahí está la libertad que tenemos del Espíritu, de que nosotros no nos vendemos, de que nosotros no tenemos un precio, porque trabajamos para el Dios vivo y Él paga mejor que nadie. Pero Él puede enviar, claro que sí, gente a bendecirnos. Eso Dios siempre lo ha hecho. Dios ha enviado gente, Dios ha enviado hasta cuervos, nos ha enviado. Entonces Dios nunca nos desampara. Pero es también importante limpiarnos porque Giesi vemos que la codicia y la ambición le ganó. Entonces la lepra que estaba en Amán, justamente eso. Miren que la lepra se conectaba con esos regalos, con esas vestiduras. ¿Por qué? Porque representaba todo el orgullo que él tenía. El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Entonces todo lo que él traía, todo lo que él poseía era como anatema delante de Dios. Por eso le dijo, no lo recibas, no lo recibas. Pero como el otro fue codicioso, lo recibió y se le transfirió todo. Por eso hasta la maldición, la lepra, le vino sobre él. Le vino. Entonces, por eso, qué importante es esto. Esta enseñanza es muy importante para todos nosotros, para que aprendamos a purificar y aprendamos a discernir los espíritus que se conectan con mantos, con vestiduras, con túnicas, con todo. Es muy importante, porque se transfiere mucho a través de la ropa también. Acuérdense, miren que los brujos hacen trabajo con ropa. Los brujos hacen trabajo con ropa. Entonces, tienes que cuidarte mucho de eso también, ¿ya? Muy importante eso. Bueno, vemos también ahora, rápidamente con la última parte de lo que es Reyes, vamos a llegar hasta esto de acá. Ya en el próximo capítulo ya vamos a ver, obviamente, más cosas, ¿ya? Vamos a ver con esto de los Reyes y un poquito más. Vemos aquí lo de los leprosos. Segunda Reyes 7. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos, ¿ya? Los vestidos como botín de guerra. Los vestidos son como botín de guerra, porque dice, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dice, versículo 14, tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba, dice, lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces, vemos que en Siria las vestiduras eran muy valiosas. Las vestiduras eran sumamente valiosas y ellos lo tenían como parte de sus tesoros, las vestiduras, porque eran bordados, caros, costosos. Y eso era parte del botín, ¿no? Entonces vemos que vestidos también representan botín, por si recibes también vestidos, obviamente en sueños, de repente los ves. A veces representan vestiduras nuevas también, ¿no? Vestiduras que Dios te empieza a dar, a impartir. Luego vemos también más de los rasgados de vestidos, y ahora sí vamos a explicar esto. Segunda Reyes 11:14, y cuando miró, he aquí el rey estaba junto a la columna, ¿no? Esto era el rey, y aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, que había sido obviamente levantado, ¿no? Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Esto fue cuando el rey fue restaurado por esto de Atalía, ¿no? Acá habla de Atalía,
que había usurpado el trono. Entonces, cuando al rey se le repone el trono, ¿no? Vemos que a él dice a Joás. Entonces a él obviamente lo restituyen. Y empiezan obviamente a levantarlo, ¿no? Entonces a él lo tenían escondido, dice. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, con la nodriza, ¿no? Con la nodriza. Entonces, porque ella había destruido obviamente a toda la descendencia real, porque ella lo que quería era pues gobernar. Y este rey lo habían escondido ahí, ¿no? Entonces 6 años estuvo escondido hasta que él obviamente lo sacan, y por eso ya cuando él lo nombran rey, y dice, y todo el pueblo del país se regocijaba a tocar las trompetas, porque ya obviamente estaban restaurando el reinado, ¿no? A través de este rey. Y dice entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó voz en cuello, traición, traición. Luego también pasa con 2 Reyes 18:37, donde dice entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés, ¿no? Y en 2 Reyes 19:1 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan cuando también, bueno, a él le declaran también que obviamente iba a morir, pero luego le extienden la vida? Eso fue en 2 Reyes 19:1 y 2 Reyes 22:19. El rey Josías y la profetisa Hulda, ¿no? Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Abcor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, dice, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, dice, y ocurre que ella le da una palabra al rey Josías, y hubo algo que le llamó la atención al señor del rey Josías, porque fue un rey bueno, lógico. Un rey sobre todo que trajo restauración y reforma. Y dice, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, porque obviamente estaba desatando obviamente un juicio. Dice que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová, porque fue un rey que obviamente se humilló. Vio obviamente la maldad que estaban haciendo y él obviamente se humilló y él restaura obviamente aún la palabra de Dios también, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa rasgar, qué es lo que es rasgar sus vestidos. O sea, se habla mucho en muchos capítulos de los reyes, rasgar vestidos, cómo ellos rasgaban sus vestidos, ¿no? Entonces, en la antigüedad era costumbre, dice, que las personas rompieran o rasgaran sus vestiduras, uno como señal de dolor, ¿no? Como vemos, duelo, señal de duelo, dolor, como remordimiento, o otras emociones fuertes, por ejemplo, como la ira, lo que le pasó a Talía, rasgó sus vestidos porque estaba pues indignada, ¿no? Se indignó y fue así. Eso pasó también con este rey, ¿se acuerdan? El que le estaba contando de Naamán, el rey de Israel, que estaba con el profeta Eliseo, porque le dice, te envío a mi siervo para que le sanen la lepra, ¿no? Y él dice, ¿qué creen? ¿Que yo soy Dios? ¿Que yo le voy a sanar? ¿Que yo le voy a dar la vida? No. Entonces él se indigna también y ¡fum!, se rasga las vestiduras. Entonces eso es lo que significaba rasgar vestiduras. Dice, por ejemplo, Jacob lo hizo cuando creyó que su hijo había muerto, ¿no? Entonces fue una emoción tan fuerte, fue un dolor tan fuerte, que eso fue lo que hizo. Y remordimiento, como fue el caso de Acab, que se rasgó las vestiduras y se humilló delante de Dios, ¿no? Por eso su juicio se retrasó. Entonces eso significa rasgar las vestiduras en la Biblia, ¿ya? Entonces los vestidos representan eso, justamente. Sirven para eso. 2 Reyes 25-29, vamos a ver que también ahí había obviamente un rey que se llamaba Joaquín,
dice que a él lo libertan y recibe honores en Babilonia. Y parte de los honores, ¿no? Luego de que dice que él obviamente había sido libertado, dice, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, le habló con benevolencia, puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, ¿no? Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Bueno, a él se le cambia de vestiduras, de las vestiduras de prisión. Entonces, ¿qué significa cambiar vestiduras en la Biblia? Dice, conforme nosotros obviamente abandonamos las viejas vestiduras, cuando estábamos prisioneros, cuando estábamos cautivos, cuando teníamos vestiduras de vileza, de inmundicia. Entonces entramos en un nuevo nivel donde somos honrados. Aquí representa prácticamente la vida antigua y la nueva vida en Cristo. Es algo simbólico también lo de cambiar las vestiduras, ¿no? Entonces nos vamos colocando en esas nuevas características. Entonces la forma en que te vistes siempre determina tu personalidad, lo que tú eres, lo que tú haces, a dónde vas, tus acciones. Por eso debes vestirte adecuadamente para cada ocasión, ¿no? Entonces uno tiene que aprenderse a vestir. No te vas a vestir como vas a la playa, ¿no? O como vas de vacaciones, cuando tú te presentas a una entrevista de trabajo o cuando te presentas delante de funcionarios públicos o cuando vas a una fiesta también. Entonces hay que aprender a vestirse también, porque de eso determina mucho, obviamente, tus vestiduras físicas. Hay que aprender a cuidar. Y bueno, vamos a terminar con lo que es libro de crónicas. Sí, con el libro de las crónicas, con 3 episodios nada más y ahí finalizamos, ¿ok? Hasta ahí vamos a llegar. Dice Primera de Crónicas 19:14, la derrota de los amonitas y los sirios. Aquí 2 ejércitos fueron obviamente derrotados por David. Dice así, vamos a ver el versículo. Sí, desde el 1, del 1 al 4. Dice, después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Algo que tenía David era mucha misericordia, mucha misericordia. Entonces, él tenía por eso es que se dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón perdonador y misericordioso, ¿no? Y penitente, sabía cómo humillarse delante del Señor. Entonces, por eso Dios extendió sus misericordias también con David. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron, dice, los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, a tu parecer honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores, dice, ¿no vienen más bien sus siervos a ti para espiar, inquirir y reconocer la tierra? No, ellos como siempre, bueno, les sale el lado malvado, y ellos más bien creían que David venía a espiarlos, que David venía a hacer otra cosa, porque para ellos no pueden entender obviamente la misericordia, que es tener misericordia. Pero David, una de sus vestiduras que tenía David era, él estaba vestido de misericordia, ese hombre. Estaba vestido de misericordia. Por eso que en él se conocen las misericordias de David. Esa era una vestidura espiritual, aparte de la vestidura de guerrero, aparte de la vestidura de realeza que él tenía, era la vestidura de misericordia. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasó acá? Que dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Miren qué maldad hicieron, porque obviamente quisieron avergonzarlos y sabían que para los israelitas el cabello, la barba, es muy importante, era algo muy importante. Y sus vestiduras también. Entonces, ¿qué hicieron? Los raparon, les quitaron el cabello, ¿no? La barba, todo, y les cortaron los vestidos por la mitad, ¿no? Dice, hasta las nalgas, para que se les vea las nalgas. Y los despacharon. O sea, con eso se fue prácticamente una declaración de guerra, ¿no? Porque lo que hicieron fue avergonzarlos, porque la palabra mismo en ellos estaba establecida en sus leyes,
que obviamente no se debería ver la desnudez de las otras personas. Y ahí es una vergüenza. Ahí en ese caso sí es una vergüenza. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo otro significado de lo que es estar en desnudez, ¿ok? De lo que hemos visto en Génesis, lo que vemos acá, y luego vamos a ver otro significado más, ¿ya? Y bueno, ya sabemos que obviamente David reacciona ahí y ya entra, pues, ¿no? Obviamente a derrotar a los amonitas y sirios, porque eso fue una declaración de guerra prácticamente. Pero como ellos eran hijos de Amón, eran sirios, actuaron en maldad. Ese es el problema, que ellos siempre han querido vengarse de Israel, obviamente por todo lo que les han hecho, y siempre han querido buscar venganza contra Israel, ¿no? Entonces esa fue una forma de tomar la venganza contra David. Segunda Crónicas 5:12 dice, y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, ¿no? Entonces, ya sabemos, ahí se remarca cómo los levitas tenían que estar vestidos, ¿no? Levitas cantores, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino. Los levitas, los sacerdotes. Así que tus ropas de sacerdocio deben ser de lino fino, espiritualmente, que ya sabemos que más adelante lo vamos a recalcar, son las acciones, las obras justas de los santos. Entonces es tu justicia y tu santidad lo que representa el lino fino. Y vamos a finalizar con otro tipo de vestiduras que habla 2 Crónicas 6:41, donde dice, oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Así que también esas vestiduras de lino fino que se usan, también son vestiduras no solamente de justicia y santidad, sino de salvación. Vestiduras de salvación también. Amén. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí con esta segunda parte de esta serie, vestiduras espirituales y vestiduras físicas. El próximo mes continuamos con con la tercera parte. Amén. Con otros libros del Antiguo Testamento, donde hay más vestiduras que vamos a seguir estudiando, recibiendo revelación. De repente lo recibes en sueño, en visiones, no sé. De alguna manera Dios quiere hablarnos también a través de las vestiduras también, que es lo que se ve no solo físicamente, sino espiritualmente. Eso es importante. Es lo más importante para el Señor, nuestras vestiduras espirituales, sin descuidar las vestiduras físicas. Ojo, sin descuidarlas. Amén. Bueno, damos gloria a Dios. Gracias al Señor por sus enseñanzas este año. Gracias a nuestro Espíritu Santo, que es el que nos dirige en qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a dar a conocer cada mes. Él es el que dirige las enseñanzas. Amén. Entonces, ya vamos a regresar pronto. Bueno, con la palabra profética iniciamos el año, ¿ok? No sé si lo daré en 2 partes, me parece que van a ser en 2 partes la palabra profética para el año 2024. Va a ser en 2 partes. Hasta el momento sé eso, así que no les podría asegurar, pero hasta el momento sé que van a ser 2 partes, ¿ya? Y quiero finalizar obviamente agradeciendo a todas las personas, bueno, que se agregaron en este año, a las personas que el Señor estableció como nuevos contactos divinos a través del canal, a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente, fin de año y también un excelente inicio del año cronológico, porque el año bíblico ya lo estamos viviendo. Y solo quería decirles lo siguiente, que a partir del mes de enero vamos a empezar a abrir convocatoria para las escuelas ministeriales. Sí, obviamente, es para las personas que no tienen la capacidad como estudiar, recibir estudios, ¿ok? Porque nosotros formamos unas, obviamente, escuelas ministeriales virtuales que son de la red apostólica de avivamiento aquí en Latinoamérica,
y nosotros solamente dictamos clases ahí. Hay diferentes escuelas, ¿ya? Hay diferentes escuelas: escuela de liderazgo, escuela de intercesión y guerra espiritual, escuela de profetas, escuela de evangelismo y misiones, y también eh, tenemos la escuela de soñadores y videntes, sueños y visiones, ¿ok? Entonces, puedes enviar tu aplicación. Es necesario que apliques, ¿ok? Tienes que aplicar y te voy a decir de qué manera es que nosotros oramos. Ojo, no cualquiera puede entrar, oramos. Número uno, tienes que obviamente tener primero la confirmación de parte de Dios, de que quieres obviamente integrarte a alguna de estas escuelas, quieres participar. Tienes que obviamente tener un tiempo, porque las clases se dan obviamente mensualmente, algunas una vez al mes, otras 2 veces por mes. Se requiere mucho trabajo, integración, unidad, esfuerzo, ¿no? Y también el honrar obviamente el ministerio, honrar obviamente las escuelas. Ok, entonces si alguno de ustedes reciben, que obviamente necesitan eso, no lo tienen en su país, en su nación, en su iglesia, bueno, si tienen un pastor, un líder, bueno, también oren con ellos para que obviamente, que si el Señor confirmando, si el Señor te dice, mira, puedes integrar eso, puedes participar en estas escuelas, pues bienvenido. Y el Señor nos va a confirmar a nosotros, amén. Entonces, y si no, obviamente, si estás solo, no tienes dónde, también, bueno, obviamente aplica. Explícanos tu caso, cuéntanos tu situación, pero estamos para bendecir al cuerpo de Cristo. Así que hemos llevado esta labor desde el año 2021, ya son el 2021, 2022 y 2023, ya son 3 años de labor, obviamente, que tenemos las escuelas ministeriales y vamos creciendo. Así que el Señor me dijo ya a partir de este año, bueno, que yo hiciera una convocatoria pública para que obviamente, si el Señor mismo los envía a poder capacitarse ministerialmente, pues pueden hacerlo. Amén. Entonces, escríbeme al correo, envíame tu caso y bueno, vamos a estar viendo si se aprueba tu aplicación o no. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo año. Feliz año nuevo para todos. Chao, chao.